Me fui a la quiebra y mi esposo se divorció de mí exactamente en la misma noche. Cuando pedí un lugar donde quedarme, mi madrastra me cerró la puerta en las narices. Mi suegra hizo lo mismo, echándome de su propiedad. Solo mi abuelo, un pobre trabajador de la construcción, estuvo dispuesto a acogerme. Al día siguiente, todos se arrepintieron. Antes de que comience la historia, por favor déjenme saber en los comentarios desde qué estado o país nos están viendo. No olviden darle me gusta y suscribirse para que este canal pueda crecer y traerles más historias interesantes. Esa noche, la lluvia caía a cántaros. Era como si el cielo mismo se estuviera burlando de lo destrozada y patética que se había vuelto mi vida. Los truenos retumbaban con un rugido ensordecedor, pero el latido en mi pecho era mucho más fuerte. Caminé con dificultad a través de la tormenta, dejando que la lluvia helada empapara mi costoso traje de diseñador. En mi mano derecha arrastraba una pequeña maleta de mano con ruedas que contenía algunas prendas de vestir. Eso era todo lo que quedaba. Eso era todo lo que me habían permitido sacar de la lujosa mansión a la que había llamado mi palacio matrimonial durante los últimos 5 años. Las lágrimas corrían por mis mejillas, mezclándose con la lluvia fría, nublando mi mirada vacía y hueca. Todo había sucedido tan rápido. Sentía que estaba atrapada en una pesadilla interminable. Hace solo unas horas estaba sentada en la silla de directora ejecutiva de mi propia empresa. Era una mujer de negocios independiente y exitosa, el orgullo de todos los que me rodeaban. Pero una llamada telefónica del banco a última hora de la tarde hizo añicos la realidad que tanto me había costado construir. El banco me informó que todos los fondos de los inversores y las reservas de efectivo de la empresa habían sido vaciados por completo. 0. No quedaba ni un solo centavo. Mi mundo se derrumbó cuando me di cuenta de que mi socio comercial de confianza, un hombre al que trataba como a un hermano, había malversado toda la fortuna de la empresa. Falsificó mi firma en varios documentos financieros críticos y desapareció sin dejar rastro. Su teléfono estaba desconectado, su lujoso apartamento en el centro estaba vacío y dejó atrás millones de dólares en deudas a nombre de mi empresa. Pero el detalle que me aplastó el pecho hasta el punto de casi no poder respirar fue el hecho de que, unos meses antes, yo había puesto todos mis bienes personales como garantía. Hipotequé mi casa, mis autos y agoté mis ahorros personales para salvar el flujo de caja de la empresa cuando estaba en dificultades. Lo hice porque creía que mi empresa se recuperaría. Ahora, con los fondos robados, el banco iba a embargarlo todo. Todo había desaparecido. Presa del pánico, temblando y completamente destrozada, conduje a casa. Durante todo el camino sollocé, aferrándome al volante. Mi mente se centró en una persona, mi esposo, Robert. Lo necesitaba tanto en ese momento. Necesitaba su abrazo. Necesitaba sus palabras tranquilizadoras. Necesitaba que me dijera que superaríamos esta tormenta juntos. ¿No es esa la esencia del matrimonio? Enfrentar los altibajos como uno solo. Estacioné mi auto de cualquier manera en el camino de entrada de nuestra propiedad, corrí a través de la lluvia helada y abrí la puerta principal de un empujón, jadeando pesadamente. Robert estaba sentado en la sala de estar, bebiendo tranquilamente un espresso mientras leía algo en su iPad. Levantó la vista hacia mi rostro pálido y mi cabello empapado. Corrí directamente hacia él, cayendo de rodillas junto a su silla, sollozando incontrolablemente. A través de oraciones entrecortadas, le conté sobre la catástrofe que acababa de ocurrir. Le conté sobre la traición de mi socio, los millones robados
y cómo el banco confiscaría todos nuestros bienes personales. Sostuve su mano con fuerza, buscando fuerzas, pero su reacción superó por completo mi imaginación. No hubo un abrazo cálido, ni una mirada de sorpresa, ni simpatía. Apartó su mano de la mía bruscamente, como si mi toque le diera asco. Se puso de pie, mirándome desde arriba con una mirada fría y extraña. Esa mirada me perforó el corazón, doliendo mucho más que la noticia de mi bancarrota. «¿Y qué tiene eso que ver conmigo?», dijo, su tono plano congelando la sangre en mis venas. Levanté la vista hacia el hombre que había dormido a mi lado durante 5 años. No podía creer lo que estaba escuchando. «¿Qué quieres decir?». «Vamos a perderlo todo, Robert. Esta casa, nuestros ahorros, el banco se lo llevará todo mañana por la mañana. Necesito tu ayuda. Necesito tu apoyo». Robert sonrió cínicamente, una sonrisa que nunca había visto en el tiempo que estuvimos juntos. Caminó hacia el cajón de su escritorio de caoba, sacó una gruesa carpeta de manila y la tiró sobre la mesa de café justo enfrente de mí. Aterrizó con un ruido sordo. «Ábrelo y lee», ordenó con dureza. Con las manos aún temblando violentamente, abrí la carpeta. Adentro había varios documentos legales. Mis ojos se abrieron de par en par mientras leía los encabezados. Acuerdo postnupcial de separación de bienes y petición de disolución del matrimonio. La fecha en el documento de separación de bienes era de hace unas semanas. Traté de recordar. Sí, hace unas semanas, cuando estaba increíblemente estresada lidiando con auditorías fiscales corporativas, y apenas había dormido en 3 días, Robert me entregó un montón de papeles para firmar. Me dijo que era solo papeleo de rutina para nuestra nueva póliza de seguro médico premium. Como estaba exhausta y confiaba plenamente en él, los firmé sin leer la letra pequeña. Resultó que él ya sabía que mi negocio estaba al borde del abismo. En lugar de ayudarme, ideó un plan astuto para protegerse a sí mismo. A través de los documentos que firmé bajo un inmenso estrés, todos los activos valiosos restantes no vinculados al banco, incluida la mayor parte de nuestro dinero en efectivo líquido e inversiones, fueron transferidos legalmente en su totalidad a su nombre. Y ahora, sentados sobre la mesa, estaban los papeles de divorcio que ya había preparado. «¿De verdad pensaste que me hundiría con tu barco?», se burló Robert. «Me casé contigo porque eras una mujer exitosa que podía financiar mi estilo de vida. Eras inteligente, rica y tenías un futuro brillante. Pero mirándote ahora, no eres más que una pila de deudas andante. Me niego a pasar mi vida con una mujer maldita y en la ruina como tú». Sus palabras me golpearon como un mazo. Mi corazón se hizo añicos en 1.000.000 de pedazos. Este hombre que susurraba, «Te amo todas las noches», no era más que un parásito que se aferró a mí en el pico de mi éxito. «Planeaste todo esto». Mi voz temblaba, reprimiendo un maremoto de ira y dolor. Mientras yo luchaba con uñas y dientes para salvar nuestra empresa, tú estabas ocupado salvándote a ti mismo y estafándome. «Se llama ser inteligente», respondió casualmente, cruzándose de brazos. «Ahora, empaca tus cosas. Ya hice que el ama de llaves empacara algo de tu ropa en esa maleta de mano cerca de la puerta. Deja las llaves de tu auto. Legalmente, el Mercedes es mío ahora. Y deja las joyas que llevas puestas. Fueron compradas con dinero que ahora es legítimamente mío». Me puse de pie lentamente. Mi cabeza daba vueltas. Sentía que la habitación giraba a mi alrededor. Quería gritar, quería arañarle la cara, pero mi energía estaba completamente agotada. La bancarrota me había robado mi riqueza,
pero la traición de mi esposo me había robado el alma. Con dedos temblorosos, me quité mi anillo de bodas de diamantes y se lo tiré a la cara. Le golpeó la mejilla y resonó en el suelo de madera. «Llévatelo todo», dije con voz ronca, apenas un susurro. «No necesito la lástima de un traidor como tú». Robert solo se burló. Caminó hacia la puerta principal, la abrió de par en par a la noche oscura y tormentosa y señaló hacia afuera. «Sal de mi propiedad ahora». Sin mirar atrás, agarré mi pequeña maleta junto a la puerta y salí. En el momento en que mi pie tocó el porche, la pesada puerta de roble se cerró de golpe detrás de mí, dejándome sola en el abrazo de la tormenta. El sonido de esa puerta al cerrarse marcó el fin de mi vida perfecta. Ahora estaba sola, rota, sin un centavo, sin un lugar a donde ir. Me abracé a mí misma para protegerme del frío que calaba los huesos, caminando lentamente por el camino de entrada. Ni siquiera sabía dónde esconder mis lágrimas. Mis pasos se sentían increíblemente pesados mientras las ruedas de mi maleta rechinaban contra el pavimento mojado. Las calles de los suburbios estaban oscuras y vacías, iluminadas solo por farolas tenues y parpadeantes. La lluvia no mostró piedad al azotar mi cuerpo. Mi ropa se pegaba a mi piel, haciéndome temblar violentamente. Sin embargo, el frío en mi piel no era nada comparado con el hielo en mi corazón. Mi mente corría, tratando de averiguar a dónde podía ir. Casi no tenía efectivo. Mi billetera contenía un solo billete de $50 y unos pocos dólares sueltos del almuerzo. Mis tarjetas de crédito y débito sin duda estaban congeladas. En mi desesperación, mi mente se dirigió a un lugar, el hogar de mi infancia. La casa dejada por mi difunto padre, ahora ocupada por mi madrastra, Eleanor. Mi padre falleció hace 3 años, y desde entonces, mi relación con Eleanor había sido distante. Era una mujer obsesionada con el estatus social y las apariencias, siempre rodeándose de marcas de diseñador y socialites de clubes de campo. A pesar de nuestra fría relación, esperaba que, en una crisis de vida o muerte como esta, pudiera tener una pizca de humanidad para dejarme quedar por una noche o 2 hasta que pudiera pensar con claridad. Usé lo último de mi dinero para llamar a un taxi que pasaba. Me dejó en el barrio de élite donde se encontraba la casa de mi infancia. Cuando salí, todavía estaba lloviznando. Podía ver la casa grande brillantemente iluminada. Desde fuera de las puertas, escuché el débil sonido de la música de jazz y la risa aguda de las mujeres. Parecía que Eleanor estaba organizando una cata de vinos o un cóctel con sus amigas. Tragué un trago amargo. Mi apariencia actual era un desastre. Mi cabello estaba pegado a mi cráneo. Mi maquillaje se escurría por mi cara y mi ropa estaba empapada y salpicada de barro, pero no tenía otra opción. Me armé de valor, caminé por el camino de entrada y toqué el timbre con dedos temblorosos. La risa adentro se cayó de inmediato. Un momento después, la pesada puerta, hecha a medida, se abrió. Eleanor estaba allí con un elegante vestido de noche, un collar de diamantes brillando en su garganta. La cálida sonrisa en su rostro se desvaneció al instante, reemplazada por la sorpresa y el absoluto disgusto mientras sus ojos me escaneaban de pies a cabeza. «¡Dios mío! ¿Qué diablos es esto?», exclamó en voz alta, asegurándose de que sus amigas adentro pudieran escuchar. Unas cuantas mujeres muy maquilladas comenzaron a asomarse por encima de su hombro. «Eleanor», mi voz temblaba por el frío y mis sollozos. «Por favor, ayúdame. Mi empresa se hundió. Robert se divorció de mí y me echó esta noche. No tengo dinero ni a dónde ir. ¿Puedo quedarme aquí un ratito? Solo unos días hasta que encuentre un trabajo».
Los ojos de Eleanor se abrieron de par en par, no por simpatía, sino por furia y vergüenza. Su rostro se puso rojo. Salió un poco y entrecerró la puerta para que sus amigas no escucharan con demasiada claridad, aunque estaba segura de que todas estaban espiando. En bancarrota, divorciada, siseó bruscamente. Y te presentas aquí pareciendo una vagabunda sin hogar para humillarme frente a mis amigas. ¿Qué dirán cuando vean que mi hijastra se ha convertido en una mendiga de la calle? Por favor, Eleanor, esta es la casa de mi padre. Solo necesito la pequeña habitación de invitados en la parte de atrás. Prometo que no te molestaré, supliqué, casi cayendo de rodillas. Eleanor soltó una risa cínica y cruel. Oh, ¿así que viniste aquí a reclamar esta casa? ¿Crees que porque tocaste fondo puedes arrebatarme la propiedad de mi difunto esposo? Escúchame, desastre andante. Tu padre está muerto, y esta casa es totalmente mía. Viviste la gran vida actuando con tanta arrogancia sin visitarme nunca cuando eras rica. Ahora que estás en la ruina, de repente te acuerdas de tu madrastra. No quiero la casa, Eleanor. Solo necesito un techo sobre mi cabeza. Lloré. No hay techo para un parásito como tú en esta casa, espetó ella. Lárgate de aquí ahora mismo antes de que llame a la seguridad del vecindario para que te arrastren. No traerás más que mala suerte y desgracia a esta familia. Sin esperar mi respuesta, Eleanor volvió a entrar y cerró la puerta de un portazo. El sonido resonó en mis oídos, encerrando cualquier esperanza de escape. Me quedé paralizada en el porche de mi propia casa de la infancia, completamente rechazada por la mujer con la que mi padre se había casado. Con la poca fuerza que me quedaba, arrastré mi maleta. Sentía las piernas entumecidas. Mi estómago se retorcía de hambre ya que no había comido desde el mediodía. Sumado al estrés extremo, me sentía mareada. Caminando por la acera, no sabía a dónde más acudir. De repente, la imagen de mi suegra, Margaret, cruzó por mi mente. Aunque Robert era un monstruo, tal vez su madre, una mujer que constantemente alardeaba sobre su asistencia a la iglesia y su trabajo de caridad, tendría la conciencia de no dejar que su nuera sufriera en las calles. Sabía que era una idea terrible considerando que nunca le había agradado a Margaret, pero la desesperación me había despojado de mi lógica. Su propiedad no estaba muy lejos de este vecindario. Forcé a mis doloridas piernas a seguir moviéndose. Después de cojear durante casi una hora, llegué a las altas puertas de hierro forjado de la mansión de mi suegra. Presioné el timbre del intercomunicador repetidamente hasta que el ama de llaves finalmente salió con un paraguas y abrió la puerta peatonal. Caminé hacia el patio delantero, cubierto donde Margaret estaba sentada en una silla de mimbre disfrutando de la brisa nocturna con una taza de té caliente. Al ver mi estado empapado y asqueroso, Margaret golpeó su taza de té contra el platillo, su rostro contorsionado con un intenso desagrado. «¿Qué haces aquí a esta hora luciendo como una rata de la calle?», preguntó con frialdad antes de que yo pudiera siquiera saludar. «Margaret», susurré, tratando de alcanzar su mano. Rápidamente la apartó. «Robert me acaba de echar. Mi empresa se ha ido y me pidió el divorcio esta noche. Por favor, déjame dormir aquí solo por esta noche. Me duele el cuerpo y me estoy congelando». Margaret soltó una burla áspera. Se puso de pie mirándome desde arriba con absoluto desdén. «Mi hijo ya me llamó, me dijo todo, que ahora no eres más que una vagabunda en la ruina que se ahoga en deudas. La decisión de Robert de divorciarse de ti es lo más inteligente que ha hecho en su vida. Supe desde el principio que eras un problema jugando a ser la gran directora ejecutiva, pero al final solo arrastraste a mi hijo hacia abajo». «Pero Margaret, soy su esposa. Estuvimos juntos durante 5 años.
¿Cómo pudo desecharme cuando estoy en mi punto más bajo? Sollocé, suplicando la comprensión de otra mujer. Una buena esposa protege la riqueza de su esposo. No la destruye, gritó ella. Ya no tienes ningún valor para esta familia, ni sueñes con poner un pie dentro de mi casa y dejar barro en mis pisos de madera. Ya no eres mi nuera a partir de este segundo. Agaché la cabeza, llorando en silencio. Mi corazón estaba demasiado roto como para siquiera defenderme. El mundo, al parecer, estaba lleno completamente de personas que solo amaban el dinero y el estatus social. De repente, Margaret abrió su bolso de mano de diseñador, sacó un billete crujiente de $50, lo arrugó un poco y lo tiró al suelo del patio justo al lado de mis zapatos mojados. «Tómalo», dijo en tono burlón. «Úsalo para tomar un autobús al centro y encontrar una estación de metro tranquila para dormir esta noche. Nunca vuelvas a mostrarnos tu cara maldita». María cerró las puertas detrás de ella. Margaret se dio la vuelta, entró y cerró la puerta de un portazo. Una vez más, estaba mirando una puerta cerrada. Miré hacia abajo al billete de $50 que descansaba sobre el suelo de piedra mojado. Mi dignidad había sido pisoteada en la tierra. Con manos temblorosas lo recogí. No porque no tuviera orgullo, sino porque me di cuenta de que estos $50 podrían ser lo único que me mantuviera con vida esta noche. Me di la vuelta y salí de la extensa propiedad. Deambulé sin rumbo bajo la llovizna que se desvanecía. Las calles de la ciudad se sentían increíblemente crueles. Apreté el billete de $50 contra mi pecho. ¿A quién más tenía en este mundo? ¿Quién acogería a una mujer en bancarrota, descartada por su esposo y su familia? En la oscuridad de la noche surgió un recuerdo. El único pariente consanguíneo que me quedaba, alguien a quien había ignorado durante años porque estaba demasiado ocupada persiguiendo riqueza y éxito vacíos. Mi abuelo, Arthur, el padre de mi difunta madre. Era un anciano trabajador de la construcción que vivía en un vecindario en ruinas en el lado sur. ¿Aceptaría a una nieta terrible que solo se acordaba de él cuando estaba completamente destrozada? Caminé hacia la parada de autobús más cercana, apostando por mi última gota de esperanza. La noche parecía interminable. El viento húmedo cortaba mi traje, que ahora estaba rígido y se pegaba a mi piel. Después de caminar un largo trayecto desde el próspero suburbio de Margaret, encontré una calle principal donde todavía pasaba el transporte público de la ciudad. Temblando violentamente, le hice señas a un autobús urbano casi vacío. El conductor me miró con recelo por el espejo retrovisor, probablemente debido a mi apariencia destrozada, mis ojos hinchados y la pequeña maleta a la que me aferraba como si fuera mi propia vida. Introduje el billete de $50 en la máquina, tomé mi cambio y el autobús avanzó con un estruendo por las silenciosas calles de la ciudad. Me senté en un rincón que olía a humo rancio y lana húmeda, apoyando la cabeza contra la ventana empañada, viendo cómo las luces de la calle pasaban borrosas. Mi mente derivó hacia el anciano al final de este viaje. Abuelo. Desde que construí mi negocio y me casé con mi esposo obsesionado con el dinero, casi nunca lo visité. Siempre decía que estaba demasiado ocupada. Reuniones de directorio, cenas con clientes, vacaciones en Europa con Robert. Si fuera honesta conmigo misma, tal vez estaba un poco avergonzada de su vida increíblemente modesta. Era un obrero que colocaba ladrillos y transportaba concreto, y vivía en un complejo de apartamentos en decadencia, en una zona industrial peligrosa. ¿Cómo podía una directora ejecutiva como yo, cuyo rostro aparecía en revistas de negocios, visitar un bloque en ruinas donde podrían robar en mi Mercedes? ¡Cuán arrogante y estúpida había sido! La culpa carcomía mi pecho con más fuerza que el frío que enfriaba mis huesos. El autobús se detuvo en el borde de una calle mal iluminada y llena de baches.
Me bajé, el conductor se fue y comencé a arrastrar mi maleta. Las ruedas rechinaban ruidosamente contra el pavimento agrietado y desigual. La calle era estrecha, iluminada solo por unas pocas luces de porche parpadeantes. El olor a asfalto mojado, a desagües pluviales atascados y a gases de escape flotaba en el aire. Tuve que pisar con cuidado para evitar charcos profundos de agua fangosa. Cada paso se sentía como levantar plomo. ¿Seguiría viviendo aquí? ¿Le abriría la puerta a una nieta que solo traía problemas y deudas? Al final de la cuadra se encontraba un viejo edificio de apartamentos en un sótano convertido. El techo estaba hundido y la pintura del revestimiento se había descascarado hacía años. El pequeño escalón de concreto sostenía una silla de madera desvencijada y un par de botas con punta de acero cubiertas de concreto seco. Una sola bombilla amarilla tenue iluminaba la entrada. Este era el lugar, la casa del abuelo. Me quedé frente a la endeble puerta de madera durante mucho tiempo. Levanté la mano para tocar, pero dudé. Mi corazón latía con fuerza. Estaba aterrorizada de que me echara como lo hicieron Eleanor y Margaret. Si él también me rechazaba, realmente no tenía a nadie. Realmente terminaría durmiendo bajo un puente. De repente, escuché el sonido de pasos arrastrándose detrás de mí. Me di la vuelta. Caminando cojeando bajo la tenue luz de la calle, venía un anciano encorvado. Llevaba una camisa de franela desteñida, pantalones de trabajo de mezclilla manchados de mugre y una gorra de béisbol gastada. Llevaba una pesada bolsa de herramientas de lona colgada del hombro. Su rostro estaba profundamente marcado por las arrugas, trazando un mapa de toda una vida de trabajo físico brutal, y su cabello era blanco como la nieve. El polvo del concreto cubría sus antebrazos, que estaban oscuros por los años de trabajo al sol. Era mi abuelo. Acababa de llegar a casa de un turno tardío. Se detuvo cuando vio a una mujer parada junto a su puerta. Entrecerró sus ojos cansados, tratando de averiguar quién lo visitaría en medio de una noche helada. Cuando sus ojos finalmente reconocieron mi rostro, se congeló. La pesada bolsa de herramientas se resbaló de su hombro y golpeó el suelo con un ruido metálico. «Mi niña». Su voz temblaba, como si no pudiera creer lo que estaba viendo. Al escuchar su voz suave y anhelante, mis muros se derrumbaron por completo. Cada onza de dolor, rechazo y traición que experimenté ese día explotó. Corrí hacia él, colapsando en sus frágiles brazos, abrazándolo increíblemente fuerte. Sollocé incontrolablemente, enterrando mi rostro en su pecho, que olía a sudor, a serrín y concreto. No era un mal olor, era el olor de la seguridad absoluta, un sentimiento que no había conocido en 5 años. «Abuelo, lo siento mucho, lo siento mucho». Lloré a gritos, mi voz ahogándose en mis sollozos. Me fui a la quiebra. Robert se divorció de mí y me echó. Eleanor me dejó fuera. Margaret me ahuyentó. No tengo dinero, no tengo casa, no me queda nadie. Por favor, ayúdame, abuelo. Él no hizo 1.000.000 de preguntas. No preguntó dónde estaba mi auto de lujo. No preguntó por qué mi esposo fue tan cruel. Y ciertamente no preguntó por qué solo vine a buscarlo después de haberlo perdido todo. Sus manos ásperas y callosas, endurecidas por décadas de colocar ladrillos, frotaron suavemente mi espalda temblorosa. Su abrazo era tan cálido. Se sentía como si estuviera abrazando a una niña pequeña que acababa de rasparse la rodilla en una bicicleta, no a una mujer adulta cuya vida estaba en ruinas. Ya, cariño, no necesitas llorar más. Ya estás en casa, susurró de manera tranquilizadora. Entremos.
Está helando aquí afuera. Te vas a pescar la muerte. Recogió su bolsa de herramientas con una mano y envolvió su otro brazo alrededor de mis hombros. Abrió la chirriante puerta de madera y entramos. El apartamento era diminuto. Probablemente era del tamaño del baño principal de mi antigua mansión. Era una sola habitación tipo estudio, la sala de estar separada de un pequeño catre por un biombo de plástico barato. Las paredes estaban húmedas y vi un par de baldes en la esquina recogiendo las gotas de una tubería con fugas en el techo. No había televisor de pantalla plana, ni sofá de felpa, y definitivamente no había calefacción central. Pero de alguna manera, esta habitación estrecha y lúgubre se sentía mucho más lujosa y cálida que el castillo de cristal que había compartido con mi esposo. El abuelo me hizo sentar en un colchón delgado colocado directamente sobre el suelo sobre una alfombra barata. Corrió a su armario, sacó una manta marrón descolorida y la envolvió alrededor de mis hombros temblorosos. «Espera aquí mismo, tu ropa está empapada. El abuelo va a prepararte algo caliente para tu estómago», dijo con una sonrisa gentil, como si mi llegada fuera una bendición, no una carga enorme. Solo pude asentir débilmente, apretándome más la manta. Lo vi caminar hacia la pequeña cocineta en la parte de atrás. Encendió un viejo plato caliente eléctrico. Desde donde estaba sentada, lo vi verter agua en una cacerola abollada. Tomó un trozo de pan duro del mostrador y luego abrió una lata genérica de sopa de fideos con pollo. Calentó la sopa, la dividió en 2 tazones agrietados y puso el pan en un plato pequeño. No había carne wagyu importada, ni mariscos caros, solo sopa enlatada barata y pan viejo. Trajo los tazones, los colocó en el suelo y se sentó con las piernas cruzadas frente a mí. Empujó el tazón con un poco más de sopa hacia mí. El vapor subió del tazón, llevando un aroma salado simple que esa noche olía como la mejor comida del mundo. «Come mientras está caliente, cariño. Un estómago vacío hace que la tristeza se sienta el doble de pesada», dijo en voz baja. Cogí la cuchara y tomé un sorbo mientras el caldo caliente se deslizaba por mi garganta y calentaba mi estómago. Las lágrimas cayeron de mis ojos nuevamente. No por tristeza, sino por una emoción abrumadora. Este anciano vivía en la pobreza, rompiéndose la espalda en sus años crepusculares solo para poder comprar alimentos básicos. Sin embargo, cuando me presenté con las manos vacías y trayendo nada más que la ruina, me dio absolutamente todo lo que tenía esta noche sin pensarlo 2 veces. «Abuelo, ¿no estás enojado conmigo?», pregunté entre bocados, sin atreverme a mirarlo a los ojos. «Me olvidé de ti durante años. Estaba obsesionada con mi propia riqueza, y ahora cuando estoy en la ruina y desechada por todos, vengo aquí para ser una carga para ti». Dejó de comer, dejó la cuchara y me miró con ojos viejos llenos de paz. No hubo un destello de ira ni de decepción. Sonrió, mostrando sus dientes desgastados. Su mano áspera se extendió y acarició suavemente mi cabeza. ¿Por qué estaría enojado? La riqueza y el dinero son solo cosas que tomamos prestadas. Vienen y van como el viento. La gente a menudo pierde el rumbo cuando está parada en la cima. Nos pasa a los mejores, dijo sabiamente. Lo que más importa es que recordaste el camino a casa. Este lugar puede ser pequeño, el techo puede gotear cuando llueve y no puedo darte comida elegante. Pero escúchame con atención. Mientras estas viejas manos puedan levantar un ladrillo y mezclar concreto, nunca pasarás hambre, mi niña. El abuelo siempre te protegerá. Al escuchar esas palabras, me derrumbé nuevamente. Lloré tan fuerte
liberando el peso aplastante que se había asentado en mi pecho desde esa tarde. Robert se divorció de mí por dinero. Eleanor me rechazó para proteger su imagen en la alta sociedad. Margaret me echó porque ya no estaba en su categoría fiscal. Las personas con mansiones enormes y cuentas bancarias interminables cerraron sus corazones. Pero este viejo y pobre trabajador de la construcción abrió su puerta de par en par y me dio la mitad de su última comida. Esa noche, en ese delgado colchón, escuchando la lluvia golpear contra la ventana, me quedé dormida por puro agotamiento. Juré en mi corazón que si sobrevivía a este oscuro capítulo, pagaría toda la bondad de mi abuelo y le demostraría a todos los que me abandonaron que no estaba completamente destruida. A la mañana siguiente no me despertó la luz del sol, sino un dolor insoportable que irradiaba por todo mi cuerpo. Sentía mi cabeza como si una roca estuviera descansando sobre ella. Me dolían las articulaciones con cada micromovimiento. Mi garganta estaba seca y ardía como fuego. Traté de abrir los ojos, pero mis párpados se sentían calientes e increíblemente pesados. Haber estado atrapada en la lluvia helada toda la noche, sumado al trauma psicológico extremo de la traición de Robert, había provocado que mi sistema inmunológico colapsara por completo. Mi cuerpo, acostumbrado a habitaciones con clima controlado y colchones de espuma viscoelástica, no pudo soportar la corriente de aire frío y húmedo del sótano. Me había dado una fiebre peligrosamente alta. Débilmente, escuché que la lluvia aún caía afuera. El clima no se había despejado en absoluto. A mi lado, el abuelo estaba sentado de rodillas. Parecía frenético. Usando un paño limpio sumergido en un pequeño tazón de agua, comprimía continuamente mi frente, que sentía como si se estuviera asando sobre un fuego abierto. Sus manos ásperas temblaban al tocar mi piel. «Aguanta, cariño, estás ardiendo», susurró, su voz mezclada con ansiedad. Quería responderle para decirle que estaba bien y que no se preocupara, pero no podía emitir ningún sonido. Solo podía gemir suavemente, ahogándome en un estado de semiconciencia entre pesadillas y agonía física. En mi delirio, escuché que el radiador sonaba fuertemente antes de apagarse por completo. Habían cortado la calefacción. Fue un duro recordatorio de que la pobreza no solo muerde a través del hambre. Cobra deudas a través de cosas invisibles. A continuación, se podría ir la luz, dejándonos en la oscuridad total. También escuché al abuelo caminar por la pequeña habitación. Abrió el armario de la despensa y por el sonido hueco supe que apenas quedaba comida. El clima severo significaba que las obras de construcción estaban cerradas. Su capataz no le pagaría su tarifa diaria porque no podía trabajar. Sin trabajo no había dinero. Sin dinero no había comida ni calefacción. Y lo peor de todo, yo estaba gravemente enferma y necesitaba medicamentos que no podíamos pagar. La culpa aplastó mi pecho de nuevo. Yo solo había venido aquí para hacerle la vida más difícil. «Señor, por favor, no te lleves a mi nieta. No tengo nada más en este mundo que a ella». Lo escuché rezar con una voz desgarradora y ronca desde la esquina de la habitación. Forcé mis ojos a abrirse un poco. Aunque mi visión estaba borrosa, lo vi sentarse en el borde del catre. Abrió una pequeña bolsa de terciopelo desteñida que siempre guardaba en el bolsillo de su camisa. Del interior de la bolsa, sacó un objeto que brillaba tenuemente bajo la luz mortecina. Era un anillo de plata antiguo. Lo reconocí al instante. Era el anillo de bodas de mi difunta abuela, el único artículo de valor y el último recuerdo del amor de su vida. Lo había mantenido a salvo durante décadas. Nunca lo perdía de vista, llevándolo a todas partes como un recordatorio de la mujer que amaba y que había fallecido.
Se quedó mirando el anillo durante mucho tiempo. Sus dedos arrugados frotaron la banda de plata con increíble suavidad, como si estuviera acariciando la mejilla de su esposa. Vi caer una sola lágrima de su ojo, aterrizando en el metal. Se llevó el anillo a los labios, besándolo con profundo amor y profunda pena. «Lo siento mucho, mi amor», murmuró tan en voz baja. Apenas pude escucharlo. «Nuestra nieta está muy enferma. Tengo que salvarle la vida. Sé que lo entiendes. Este anillo es solo un objeto, pero su vida vale más que cualquier cosa en el mundo». Después de esa desgarradora despedida, se guardó el anillo en el bolsillo, agarró un paraguas negro roto, se puso una chaqueta delgada y salió a la tormenta helada. La puerta se cerró con un clic, dejándome sola en una habitación que se volvía más fría y silenciosa por minutos. Traté de llamarlo para evitar que empeñara la cosa más preciosa de su vida por una nieta que lo había tratado tan mal, pero mi cuerpo no obedeció. Me deslicé de nuevo a la inconsciencia, tragada por la oscuridad y la fiebre que me quemaba el cerebro. No supe cuánto tiempo había pasado. Me desperté cuando sentí una mano fría acariciando suavemente mi mejilla. El olor a ungüento mentolado y a sopa de fideos con pollo caliente inundó mi nariz. Forcé a abrir los ojos. Las luces estaban encendidas y el radiador siseaba con calor de nuevo. A mi lado, el abuelo estaba sentado completamente empapado por la lluvia. No le importaba estar temblando. Toda su atención estaba puesta en mí. En sus manos había frascos de medicinas, un blister de antibióticos y un tazón humeante de sopa del restaurante local. «Gracias a Dios que estás despierta, cariño». Su rostro pálido y frío se rompió en una sonrisa increíblemente aliviada. «El abuelo te consiguió medicinas de la farmacia del final de la calle. El farmacéutico dijo que esto es lo mejor para la fiebre y la infección. También te traje tu sopa favorita del restaurante. Necesitas comer un poco para que tu estómago no esté vacío cuando tomes las pastillas». Miré los costosos medicamentos, la sopa del restaurante y el radiador funcionando. Luego mis ojos cayeron en sus manos y en el bolsillo plano de su camisa. La bolsa de terciopelo ya no estaba. La realidad me golpeó como un tren de carga. Este anciano, congelado y mojado, había caminado a través de una tormenta y vendido el recuerdo más preciado de su difunta esposa solo para asegurarse de que yo me mantuviera viva, tuviera comida y calefacción. Las lágrimas inundaron mi rostro. Ya no me importaba el dolor en mi cuerpo. Me senté y tiré mis brazos alrededor de su cuello, sollozando histéricamente. El dolor que sentí cuando mi esposo se divorció de mí no fue absolutamente nada comparado con la devastación de ver el sacrificio desinteresado de mi abuelo. «¿Por qué lo hiciste, abuelo?», lloré en medio de mi histeria. «¿Por qué vendiste el anillo de la abuela? Ese era tu único tesoro. Soy solo una carga. No merezco tanto sacrificio. Deberías haberme dejado enferma. Me lo merezco por descuidarte todos estos años». Se quedó callado por un momento. Dejó el tazón y me devolvió el abrazo con fuerza. Me dio unas palmaditas en la espalda, calmando mi cuerpo tembloroso. «No vuelvas a decir eso nunca más. No eres una carga. Eres mi propia carne y sangre. Eres mi vida», dijo con firmeza pero lleno de amor. «Las cosas se pueden comprar, los anillos se pueden reemplazar, pero si te perdiera, nunca podría perdonarme a mí mismo. Deja que el pasado se quede en el pasado. Lo que importa ahora es que te mejores. Te prometo que, mientras yo siga respirando, nadie volverá a lastimarte jamás». Sus palabras se hundieron profundamente en mi alma, tocando una parte de mi corazón que había sido consumida por la ambición y la amargura. En este sótano en ruinas, en las garras de la pobreza sofocante,
había encontrado la riqueza de amor más pura y verdadera, algo que nunca podría comprar con todo el dinero del mundo cuando era directora ejecutiva. Algo que mi esposo nunca me dio, ya que solo me amaba cuando mis cuentas bancarias estaban llenas. Algo que ni Eleanor ni Margaret, cegadas por el estatus social, podrían comprender jamás. Mientras tragaba la sopa que me dio de comer y tomaba la medicina comprada con el precio de un recuerdo invaluable, hice un voto inquebrantable en mi corazón, un voto que mantendría por el resto de mi vida. No permitiría que las lágrimas de mi abuelo fueran en vano. No permitiría que su cuerpo envejecido cargara ladrillos pesados en sus años de crepúsculo. Iba a levantarme de esto, me abriría camino a garras para salir del oscuro abismo de la bancarrota. Ya no por mí misma, no solo para demostrar mi valía a las personas que me desecharon, sino que me levantaría para darle a mi abuelo la vida que se merecía. Restauraría su honor y me aseguraría de que los buitres codiciosos que nos pisotearon vieran con sus propios ojos que no estábamos destruidos. Este no era el final, era el comienzo de mi guerra. Iba a recuperar mi vida, sin importar el costo. Los días pasaron agónicamente lentos en ese apartamento estrecho. Gracias a las medicinas y a los cuidados amorosos de mi abuelo, mi fiebre finalmente cedió al cuarto día. Mi cuerpo maltratado recuperó lentamente su fuerza, aunque todavía me sentía mareada si me ponía de pie demasiado rápido. Esta mañana, el clima finalmente se despejó. El sol brillaba con fuerza, secando los charcos en la calle de afuera. El abuelo se había ido a la obra de construcción antes del amanecer, tratando de recuperar el salario que perdió durante la tormenta. Sola, me senté en el delgado colchón y miré a mi alrededor. La habitación era pequeña, tal vez de 10 por 12 pies. Las paredes estaban sucias, colgaban telarañas en las esquinas y el polvo lo cubría todo. La culpa volvió a aparecer. Él había sacrificado todo por mí. No podía simplemente sentarme aquí y ser inútil. Decidí levantarme, agarré una vieja escoba, un balde con agua jabonosa y un trapeador. Iba a limpiar a fondo este lugar de arriba a abajo. Barrí el suelo áspero, limpié la desvencijada mesa de madera y lavé los platos en el diminuto fregadero. El sudor perlaba mi frente, pero no me importaba. El trabajo físico me ayudó a olvidar brevemente el dolor de la traición de Robert y la crueldad de mi familia. Después de terminar el área principal, me moví a la esquina donde el abuelo guardaba sus cosas. Había una enorme y pesada cómoda antigua de roble. Parecía que no se había movido en décadas. El barniz se estaba pelando y la parte inferior se veía un poco deformada. Quería limpiar el polvo espeso detrás de ella. Reuniendo todas mis fuerzas, presioné mi hombro contra la madera y empujé. Al principio no se movió. Respiré hondo, planté los pies y empujé con todo lo que tenía, ignorando el ardor en mis palmas. Lentamente, la cómoda raspó el suelo de concreto con un fuerte chirrido. El polvo se levantó en el aire, haciéndome toser. Mientras barría el espacio del suelo previamente oculto, las cerdas de la escoba se engancharon en algo. Me agaché para mirar más de cerca. El piso no estaba perfectamente nivelado aquí. Había una costura cuadrada cubierta por un trozo de madera contrachapada gruesa, hábilmente disfrazada por años de mugre para mezclarse con el concreto. Mi corazón latió un poco más rápido. La curiosidad me empujó a hacer palanca en los bordes. Usando mis dedos temblorosos, aflojé la madera. Me tomó un poco de esfuerzo, pero finalmente se abrió. Debajo había una pequeña cavidad ahuecada en el suelo.
Dentro del agujero oscuro y mohoso había una lata de galletas de mantequilla danesas oxidada de tamaño mediano. Estaba muy oxidada en los bordes, lo que significa que había estado escondida allí durante mucho, mucho tiempo. La levanté con cuidado. Era sorprendentemente pesada. Quité la suciedad con el dobladillo de mi camisa y la llevé a la ventana para tener un poco de luz. ¿Quién escondió esto? ¿Fue del abuelo o de unos inquilinos anteriores? Lentamente abrí la tapa rígida. Se soltó con un chirrido metálico. Mis ojos cayeron inmediatamente en el primer artículo dentro, una vieja fotografía Polaroid descolorida. Mostraba a una mujer hermosa sonriendo, sosteniendo a una niña pequeña con un vestido rojo. Las lágrimas de inmediato brotaron de mis ojos. Reconocería ese rostro en cualquier lugar. Era mi madre biológica, Evelyn, y la niña pequeña era yo. Mis manos temblaban violentamente al tocar la foto. Mi madre había muerto de una grave enfermedad cuando yo estaba en la escuela secundaria, mucho antes de que mi padre se casara con Eleanor. Debajo de la foto había un sobre de manila grueso y sellado y un trozo de papel envejecido cuidadosamente doblado. Cogí el papel, abriéndolo con delicadeza ya que estaba quebradizo. La letra era la cursiva distintiva, prolija y elegante de mi madre. Contuve la respiración mientras empezaba a leer las palabras que ella había escrito hacía décadas. A mi queridísima hija, la luz de mi vida. Si estás leyendo esto, es probable que ya no esté en este mundo para abrazarte. Escribo esto porque sé que mi enfermedad es terminal. Sé que tu padre es un buen hombre, pero es fácilmente manipulable. Tengo el fuerte presentimiento de que, después de que yo me vaya, otra mujer entrará en su vida y ella no te amará como te mereces. Dejé de leer para secarme las lágrimas de las mejillas. Su intuición fue aterradoramente precisa. La mujer que entró en la vida de mi padre era codiciosa y me había echado de mi propia casa. Seguí leyendo. Antes de casarme con tu padre, tu abuelo me dio un terreno heredado de tu abuela. Vendí ese terreno y puse todo el dinero en un fondo fiduciario de alto rendimiento y una póliza de seguro de vida masiva a tu nombre. El dinero se ha ido acumulando a lo largo de los años. Nunca se lo dije a tu padre ni a nadie más porque quería asegurarme de que este dinero estuviera a salvo de manos codiciosas. Le confié esta caja secreta a tu abuelo con estrictas instrucciones. Debía esconderla y solo dártela si estabas en absoluta necesidad desesperada o si tu sustento estaba amenazado. Dentro del sobre debajo de esta carta se encuentran todos los documentos legales y bancarios oficiales que prueban que eres la única beneficiaria de estos fondos. Usa este dinero para sobrevivir, mi niña. Levántate para ser una mujer fuerte y nunca dejes que nadie pisotee tu dignidad. Siempre te amaré en esta vida y en la siguiente. Me derrumbé por completo cuando terminé la última oración. Apreté el frágil papel contra mi pecho. Todo este tiempo, mi madre nunca me había dejado realmente. Ella había previsto la crueldad de Eleanor planeada para mi futuro y construyó una enorme red de seguridad para atraparme si alguna vez caía en el abismo. Dejé la carta a un lado y abrí el grueso sobre. Adentro había antiguas libretas bancarias, certificados de fondos fiduciarios y pólizas de seguro que llevaban el sello oficial de una importante firma nacional de gestión patrimonial. Mis ojos se abrieron de par en absoluto shock mientras leía el saldo final en el estado de cuenta del fideicomiso más reciente. El número no estaba solo en las decenas de miles, ni siquiera en los cientos de miles. Con el interés compuesto durante décadas, los activos totales en las cuentas superaban los $15 millones.
Era mucho más que el valor de mi empresa perdida y la mansión que se llevó el banco. Las piernas me fallaron. Me dejé caer al suelo frío, mirando fijamente la cadena de ceros en los documentos, incrédula. Esto era un milagro. Dios respondió mis oraciones a través de las manos de mi difunta madre. Este dinero no era solo suficiente para pagar las deudas que Robert y mi socio me dejaron. Era más que suficiente para comenzar un nuevo imperio, comprar una hermosa casa y, lo más importante, darle a mi abuelo la mejor vida posible para los años que le quedaban. Cuando llegó la noche, el abuelo regresó del trabajo. Se veía exhausto, su camisa empapada en sudor. Corrí hacia él y lo abracé fuerte, llorando lágrimas de alegría absoluta. Le mostré la caja de hojalata oxidada. Se sorprendió, pero luego sonrió, una sonrisa cálida y pacífica. Me dijo que mi madre efectivamente le había dado la caja décadas atrás, diciéndole que la enterrara debajo de las tablas del suelo cuando se mudara a este apartamento y prohibiéndole estrictamente que la abriera bajo ninguna circunstancia. Mi honesto y leal abuelo guardó esa promesa con su vida. Él ni siquiera sabía que había millones de dólares adentro. Para él, una promesa a su hija moribunda era algo que ninguna cantidad de dinero podía romper. Incluso cuando tuvo que vender el anillo de su esposa para comprar mi medicina, nunca pensó en abrir la caja. Esa noche, lloramos juntos. Pero no eran lágrimas de desesperación, eran lágrimas de resurrección. 2 días después de encontrar la caja, decidí que era hora de actuar. Sabía que las amenazas de Robert no eran vacías. Era un hombre manipulador con conexiones, dispuesto a jugar sucio por dinero. Pedí prestada una sencilla camisa blanca con botones y pantalones de vestir negros a uno de los vecinos del abuelo, que era aproximadamente de mi talla. La ropa no era de diseñador y me quedaba un poco holgada, pero estaba limpia y era lo suficientemente profesional. Me arreglé el cabello, me lavé la cara y tomé el tren al centro. Mi destino era la oficina de Arthur Hughes, un abogado experto en sucesiones. Según las notas en el sobre, el señor Hughes era un viejo amigo de mi madre y el abogado de confianza que estableció el fideicomiso secreto hace todos esos años. Su oficina estaba en un elegante rascacielos de alta gama. Cuando llegué a la recepción, di mi nombre y mostré los documentos. Su secretaria me acompañó de inmediato a su oficina privada en la esquina. El señor Hughes era un hombre distinguido de unos 60 años, con cabello plateado y una sonrisa muy acogedora. Estaba emocionado y sorprendido de verme, diciendo que había estado esperando más de una década a que viniera a reclamar los documentos. Después de verificar la legalidad del papeleo, él personalmente me acompañó a la sucursal principal de Vanguard Sterling Partners, el banco de gestión patrimonial ubicado justo al final de la calle. El proceso en el banco fue increíblemente fluido porque estaba respaldada por un abogado de gran reputación. Los 15 millones de dólares fueron reactivados oficialmente y puestos bajo mi control legal total, pero la rueda del destino gira de maneras inesperadas. Mientras el señor Hughes y yo salíamos del lujoso vestíbulo del banco, me topé con la única persona que no quería volver a ver nunca más, Robert. Estaba entrando vestido con un traje a medida, probablemente para reunirse con un cliente o administrar sus activos robados. Se detuvo en seco. Sus ojos se abrieron de par en par cuando me vio salir del ala de banca privada de alta seguridad. Miró mi ropa barata y prestada, luego al señor Hughes en su elegante traje, llevando un maletín de cuero lleno de archivos bancarios. Ignoré la mirada sospechosa y desconcertada en el rostro de mi exmarido. Giré la cabeza, mantuve la barbilla en alto y pasé directamente a su lado como si no existiera.
Podía sentir sus ojos quemándome la espalda hasta que subí al auto del señor Hughes. Pero sabía que una serpiente como Robert no dejaría pasar eso. Mi instinto me dijo que investigaría qué estaba haciendo en una firma de gestión patrimonial de alta gama. Y tenía razón. Robert tenía conexiones turbias en el mundo financiero, incluidos banqueros corruptos, a los que podía sobornar para espiar los datos de los clientes. Debe haber usado sus tácticas sucias para pasar mi nombre por el sistema ese mismo día. A la mañana siguiente, el callejón tranquilo y arenoso, fuera del apartamento del abuelo, se convirtió en un circo. El ronroneo de motores potentes rompió el silencio de la mañana. Los vecinos salieron a sus escalones, señalando y susurrando. Dos relucientes SUV negros luchaban por navegar por la calle estrecha, su pintura impecable casi raspando contra las cercas de alambre. Yo estaba en el porche colgando ropa para que se secara. Dejé de moverme. Mi sangre empezó a hervir. Del primer SUV salió Robert, luciendo una sonrisa encantadora dolorosamente falsa. Del segundo vehículo surgieron Margaret y Eleanor simultáneamente. Margaret sostenía un pañuelo de seda sobre su nariz como si el olor del vecindario fuera tóxico. Eleanor estaba ocupada levantando el dobladillo de su vestido de diseñador para evitar los charcos de barro. Los tres caminaron al unísono a través del barrio pobre hacia el porche de mi abuelo. Las personas que habían pisoteado mi dignidad me tiraron a la acera cuando estaba en bancarrota y me trataron como basura. Ahora venían a buscarme. Sabía exactamente por qué. Olfatearon los 15 millones de dólares, como lobos hambrientos oliendo sangre fresca. ¡Cariño!, gritó Robert en voz alta, su voz goteando miel, actuando como si esa horrible noche de tormenta nunca hubiera ocurrido. Abrió los brazos, preparándose para abrazarme frente a los vecinos que observaban. Di un paso atrás, mirándolo con ojos más afilados que cuchillos. «Detente ahí mismo», dije, mi voz y mis ojos fríos. «No te atrevas a tocarme, o gritaré y haré que toda esta cuadra eche a los intrusos. Estamos divorciados, no soy tu esposa». La sonrisa falsa de Robert flaqueó, pero se recuperó rápidamente. Bajó los brazos y me miró con fingido pesar. «Cariño, por favor no digas eso. Sé que me equivoqué». Solo entré en pánico por la empresa esa noche y perdí el control. Nunca quise echarte ni divorciarme de ti. Aún no he presentado los papeles en la corte. Sigues siendo mi esposa legal. Vuelve a casa. Lo arreglaré todo. «Oh, mi pobre y dulce niña», intervino Margaret de repente, dando un paso adelante con una expresión lastimera que me revolvió el estómago. Incluso intentó agarrar mi mano, pero se la aparté de un manotazo agresivo. «Perdona a tu suegra, tenía una terrible migraña esa noche, y no estaba pensando con claridad. En realidad, no quería que durmieras en una estación de metro. Mis puertas siempre están abiertas para mi nuera favorita. Empaquemos tus maletas. Nos vamos a casa ahora mismo». Antes de que pudiera siquiera responder a las repulsivas mentiras de Margaret, Eleanor se unió al acto usando su mejor voz maternal. «Mi queridísima hija, lamento tanto haberte rechazado. Solo me dio vergüenza frente a mis amigas del club de campo. Ya sabes cómo cotillean. Pero después de que te fuiste, no pude dormir preocupada por ti. Esta vieja choza no es lugar para una mujer brillante como tú. Ven a casa, a la finca de tu padre. Ya he hecho que preparen el dormitorio de tu infancia para ti». Miré las tres caras frente a mí. Su actuación teatral era completamente repugnante. Si fuera la misma mujer débil de hace unos días, podría haber caído en su dulce veneno. Pero esa mujer murió en la lluvia, y la mujer parada aquí ahora nunca se dejaría engañar dos veces.
Suficiente, rugí, mi voz resonando en las paredes de ladrillo, asustando a una bandada de palomas en el aire y silenciando su basura de inmediato. ¿Creen que soy idiota? ¿Creen que no sé por qué de repente aparecieron en esta choza que todos desprecian tanto? No vinieron porque lo sientan, vinieron porque se enteraron del fondo fiduciario de mi madre, vinieron a robarme de nuevo. Los rostros de Robert, Margaret y Eleanor se tensaron. Sus dulces máscaras se agrietaron. Robert dejó escapar un largo suspiro, y su expresión cambió drásticamente de nuevo a la mirada fría y despiadada que me dio la noche que me echó. El beso del lobo había desaparecido, reemplazado por colmillos descubiertos. Bien, si quieres jugar duro, juguemos duro, amenazó Robert, su voz bajando a un registro peligroso. Dio un paso adelante, tratando de intimidarme físicamente. Escúchame con mucha atención. Ese dinero puede estar a tu nombre, pero actualmente te encuentras en un estado mental muy inestable. La bancarrota corporativa, el estrés y nuestra separación han causado que sufras un colapso mental severo. Has perdido la cabeza. Puedo contratar fácilmente a un psiquiatra de primer nivel para que testifique en la corte que estás legalmente loca y eres incompetente para administrar una herencia de $15 millones. Él sonrió con suficiencia. Y como tu familia inmediata preocupada, un juez nos otorgará fácilmente una tutela entregando el control de cada centavo a mí y a tu madrastra como tus tutores legales. La elección es tuya. Entrega el manejo de los fondos pacíficamente o arrastraremos tu nombre por el barro en la corte y te encerraremos en un pabellón psiquiátrico. Al escuchar esa vil amenaza, mi sangre hirvió. Robert era verdaderamente el hombre más malvado que jamás haya caminado sobre la tierra. Margaret y Eleanor sonrieron cínicamente, asintiendo con la cabeza detrás de él, apoyando plenamente este plan demoníaco. Planeaban robar mi cordura a los ojos de la ley solo para robar el dinero de mi madre. Pero estaban totalmente equivocados si pensaban que esa amenaza me pondría de rodillas. Miré directamente a los ojos de Robert, ofreciendo mi propia sonrisa condescendiente. Haz lo que quieras. Contrata a todos los médicos del estado. Trae a tus mejores abogados. Nos vemos en la corte. Ahora, salgan de la propiedad de mi abuelo antes de que los rocíe con el agua sucia de la calle. Me di la vuelta, entré y cerré la puerta de un portazo tan fuerte como pude, dándoles exactamente la misma respuesta que me dieron a mí en la noche más oscura de mi vida. La guerra había comenzado, y esta vez me aseguraría de que ellos fueran los que suplicaran piedad. Después de la emboscada en la casa del abuelo, no perdí ni un solo segundo. Sabía que Robert no estaba fanfarroneando. Era un hombre despiadado con conexiones que no se detendría ante nada para tener en sus manos ese dinero. Llamé de inmediato al señor Hughes y le transmití cada amenaza que Robert acababa de hacer. El señor Hughes escuchó con calma, mostrando el comportamiento de un veterano legal que había lidiado con todos los matices de la codicia humana. Me dio unas instrucciones claras y brillantes. Me dijo que fuera directamente al Northwestern Memorial Hospital ese mismo día para reunirme con uno de los psiquiatras experimentados más respetados de la ciudad, que casualmente era un antiguo colega suyo. Hice exactamente lo que me indicó. Durante horas me sometí a una serie de evaluaciones psicológicas y entrevistas en profundidad. Relaté el trauma de la bancarrota, la traición y los desalojos sin ocultar un solo detalle. Al final de la sesión, el sabio anciano doctor sonrió cálidamente y emitió una evaluación médica certificada muy detallada con el sello oficial del hospital.
El documento afirmaba inequívocamente que yo estaba en 100% de perfecta salud mental, completamente lúcida y totalmente competente para tomar decisiones legales y administrar activos financieros de cualquier magnitud. Hubo 0 signos de depresión severa o el colapso mental que Robert había alegado. Armado con ese documento a prueba de balas, el señor Hughes envió oficialmente una citación a Robert, Margaret y Eleanor para asistir a una reunión en su bufete de abogados 3 días después. El día finalmente llegó. Me senté tranquilamente en una silla de cuero de felpa dentro de la sala de conferencias ejecutiva de la firma del señor Hughes. La habitación era amplia e intimidante, dominada por una enorme y reluciente mesa de caoba. El abuelo se sentó a mi lado, vestido con una camisa nueva impecable con botones que le había comprado 2 días antes. Su mano áspera sostuvo la mía debajo de la mesa, transfiriéndome el coraje y la fuerza que necesitaba. Ya no era la mujer llorando bajo la lluvia. Hoy yo tenía todas las cartas. Las puertas dobles se abrieron. Robert entró pavoneándose, con el pecho hinchado, luciendo un traje oscuro a medida, actuando como si estuviera entrando a una reunión de accionistas que estaba a punto de conquistar. Detrás de él, Margaret y Eleanor lo seguían como perritos falderos, luciendo sonrisas engreídas y victoriosas y joyas de diamantes deslumbrantes. Pero Robert no vino solo. Trajo a un abogado corporativo de aspecto sórdido y arrogante, que llevaba gafas con montura de alambre y un costoso maletín de cuero. Tomaron asiento directamente al otro lado de la mesa de caoba, frente a mí y a mi abuelo. Robert miró al abuelo con absoluto disgusto, como si fuera suciedad que no tenía por qué estar en una habitación tan bonita. El señor Hughes entró poco después cargando una gruesa pila de archivos y tomó asiento a la cabecera de la mesa como mediador y mi asesor legal. «Buenos días a todos», dijo el señor Hughes en un tono tranquilo y autoritario. «Empecemos para no perder tiempo. Como se indica en la citación, estamos aquí para aclarar el estado y la administración de los fondos fiduciarios que pertenecen a mi cliente». Antes de que el señor Hughes pudiera siquiera terminar su declaración de apertura, el abogado sórdido de Robert levantó la mano y lo interrumpió bruscamente. «Disculpe, señor Hughes, pero iré directo al grano», dijo el abogado en un tono alto y condescendiente. «Mi cliente, quien es el esposo legal de su cliente, tiene una objeción fundamental a que ella administre este dinero. Tenemos pruebas sustanciales de que su cliente sufre actualmente de un trauma psicológico severo e inestabilidad mental tras su reciente bancarrota corporativa. Este frágil estado mental la hace increíblemente vulnerable a la manipulación por parte de terceros inescrupulosos». El abogado le lanzó intencionadamente una mirada desagradable a mi abuelo. Robert se reclinó en su silla, cruzando las piernas con arrogancia. «Exactamente. Como marido preocupado, no puedo permitir que mi esposa administre un patrimonio de $15 millones mientras está fuera de sí. Podría despilfarrarlo todo o, peor aún, ser estafada por sus parientes pobres que han vivido en los barrios marginales toda su vida. Por lo tanto, hemos redactado un poder notarial y un acuerdo de tutela. Exigimos que mi esposa firme esto entregando la tutela y el control financiero a mí y a su madrastra por su propio bien. Si se niega, tenemos un equipo médico listo para internarla y resolveremos esto en un tribunal de sucesiones donde será declarada legalmente incompetente». Margaret intervino usando su voz enfermizamente dulce. «Solo fírmalo, querida. Solo queremos protegerte de ti misma. Tanto dinero no es bueno para tu salud mental en este momento». Me senté en silencio,
absorbiendo su basura con una expresión inescrutable. A mi lado, el abuelo se estaba enojando, con la mandíbula apretada. Apreté suavemente su mano, indicándole que mantuviera la calma. Era hora de voltear el tablero. El señor Hughes no pareció sorprendido en lo más mínimo. Abrió la carpeta de cuero frente a él, sacó el documento con el sello del hospital y lo deslizó sobre la pulida mesa de caoba directamente hacia el abogado arrogante. Antes de que continúe con sus amenazas de tribunal de sucesiones y pabellones psiquiátricos, le sugiero encarecidamente a usted y a su cliente que lean este documento con mucho cuidado, dijo el señor Hughes con una leve sonrisa. El abogado se burló, tomó el papel y comenzó a leer. Robert se inclinó para mirar. En cuestión de segundos, el color desapareció por completo del rostro del abogado. Su arrogancia se evaporó, reemplazada por puro pánico. Le dio la vuelta al papel con las manos que de repente estaban temblando. Robert le arrebató el papel a su abogado, lo leyó rápidamente y su mandíbula se trabó, sus ojos se abrieron con incredulidad. Esto es imposible, murmuró. Esa es una evaluación médica certificada emitida ayer por la mañana por el jefe de psiquiatría del Northwestern Memorial, anunció el señor Hughes, su voz retumbando a través de la habitación. Un médico cuyo testimonio experto es inobjetable en cualquier tribunal de este estado. Ese documento establece que mi cliente se encuentra en 100% de perfecta salud mental, totalmente lúcida y completamente competente. Sus amenazas de una tutela están legalmente muertas antes de nacer. No tienen absolutamente ningún fundamento para tocar un solo centavo del dinero de mi cliente. La sala de conferencias se quedó en un silencio sepulcral. Eleanor y Margaret se miraron en total confusión, dándose cuenta de que su siniestro complot acababa de ser aniquilado por un solo trozo de papel. El abogado, que había sido tan ruidoso hace un minuto, miró fijamente la mesa, dándose cuenta de que su propio cliente lo había dejado en ridículo al subestimarme. Finalmente solté la mano de mi abuelo, me incliné hacia adelante y miré directamente a los ojos de Robert, que ahora nadaban de furia y derrota. «Mi turno», dije, con voz calmada, pero llevando un peso masivo. Saqué otro documento que había preparado con el señor Hughes. Esta es la declaración de mi asignación de activos. Debido a que estoy 100% cuerda, soy libre de hacer lo que quiera con mi dinero, y todos ustedes van a presenciarlo. Respiré hondo, asegurándome de que mis palabras resonaran claramente en sus oídos. Primero, una porción de este dinero se usará para comprar una casa hermosa y cómoda a mi nombre y al nombre de mi abuelo. En esa casa, mi abuelo nunca tendrá que levantar otro ladrillo ni congelarse bajo la lluvia otra vez. Segundo, otra porción se usará como capital para reconstruir mi negocio desde cero, y será más grande que nunca. Clavé mis ojos en Robert. Y para ti, mi queridísimo esposo, ¿recuerdas cuando me tiraste a la cara los papeles de divorcio y me echaste a una tormenta? Dijiste que era una mujer maldita, en bancarrota, y que no te hundirías con mi barco. Te llevaste mis autos y mis joyas porque exigiste el divorcio y te quedaste con los bienes conyugales esa noche. De mis 15 millones de dólares, declaro inequívocamente, no te llevarás absolutamente nada, ni un solo centavo. Cambié mi mirada hacia Margaret, cuyo rostro estaba púrpura de vergüenza. Y a mi suegra, ¿recuerdas cuando tiraste un billete de $50 en tu patio y me dijiste que durmiera en una estación de metro? Usé ese dinero para el pasaje del autobús para llegar a la casa de mi abuelo. Muchas gracias por tu generosa donación, pero a partir de hoy nunca esperes ver un centavo de mi riqueza. Finalmente, miré a Eleanor, que parecía que quería que la tierra se la tragara. Y para ti, Eleanor, la mujer que vive en la casa de mi padre,
la mujer que me cerró la puerta en la cara porque temía que mendigara refugio frente a sus amigas del club de campo. Disfruta de tu vida arrogante porque mi verdadera riqueza nunca se usará para subsidiar tu falso estilo de vida lujoso. Golpeé el documento contra la mesa de caoba. El fuerte chasquido los hizo saltar a todos. Vinieron aquí con la intención de robarme llamándome loca. Estaban totalmente equivocados. Los únicos locos aquí son los que tiraron un diamante para salvar un pedazo de grava. Han perdido. Lárguense de esta habitación, salgan de mi vida y no vuelvan a mostrarme sus caras nunca más. Robert se puso de pie de un salto, pateando su silla hacia atrás con tanta fuerza que se estrelló contra el suelo. Tenía la cara roja, las venas del cuello le saltaban. Parecía que quería saltar al otro lado de la mesa y estrangularme. Pero el señor Hughes presionó rápidamente un botón debajo de su escritorio. 2 enormes guardias de seguridad entraron inmediatamente a la habitación. «Por favor, acompañen a estas personas fuera del edificio de inmediato», ordenó el señor Hughes. Con pasos pesados que se ahogaban en una humillación insoportable, y con sus egos completamente destrozados, Robert, Margaret, Eleanor y su abogado fueron sacados de la habitación. Las puertas dobles se cerraron tras ellos con un clic. Me recliné en mi silla de cuero y dejé escapar un largo y liberador suspiro. El peso aplastante que había cargado había desaparecido por completo. El abuelo me miró con lágrimas en los ojos, sonriendo con inmenso orgullo, y apretó mi mano con fuerza de nuevo. En esa mesa de caoba no solo gané una batalla legal, recuperé mi dignidad y la vida que habían intentado destruir. El tiempo pasó volando. Antes de darme cuenta, había pasado 1 año desde el día en que los eché de la oficina del señor Hughes. Mi vida había dado un giro de 180 grados. Cumplí la promesa que me hice a mí misma y a mi difunta madre. Manejé los millones con cuidado y estrategia. Usé una parte de los fondos para comprar una casa preciosa en un suburbio tranquilo y seguro, lejos del ruido de la ciudad. No era una mansión de cristal estéril como mi antiguo hogar. Era cálida, acogedora y tenía un enorme patio trasero. Ese patio trasero se convirtió en el lugar favorito del abuelo en la tierra. Le prohibí volver a mezclar concreto o cargar ladrillos en una obra de construcción. En cambio, le compré un sinfín de suministros de jardinería. Pasó su jubilación cultivando tomates, pimientos y hileras de hermosas flores. El color había regresado a su rostro. Ganó un peso saludable por comer buenas comidas todos los días, y una sonrisa pacífica nunca abandonaba sus labios. Escuchar su risa mientras regaba el jardín por la mañana era un tesoro que valía mucho más que los números en mi cuenta bancaria. Usé el resto del fondo fiduciario para reconstruir mi empresa. Empecé de nuevo de forma lenta y constante. Haber sido traicionada y llevada a la bancarrota me había forjado en una directora ejecutiva mucho más dura y astuta que no caía ante las palabras dulces. Mi nueva empresa creció rápidamente y recuperé mi posición en el mundo de los negocios, sin depender de nadie más que de mí misma. Una noche, después del trabajo, me estaba relajando en la sala de estar bebiendo té con mi abuelo. Agarré el control remoto y encendí las noticias de la tarde local. No estaba pensando en mucho hasta que un titular me hizo abrir los ojos como platos y casi se me cae la taza de té. En la pantalla apareció el rostro de Robert. Se veía drásticamente diferente a la última vez que lo vi. Sus costosos trajes a medida habían desaparecido, reemplazados por un mono naranja de la cárcel del condado de Orange. Tenía las manos esposadas, miraba hacia abajo, evitando las cámaras intermitentes de la prensa, y su cabello era un desastre. El presentador estaba informando sobre una redada masiva del FBI relacionada con un esquema Ponzi
y malversación corporativa. La parte más impactante. Robert había estado trabajando con David, mi ex socio comercial, exactamente el mismo hombre que robó el dinero de mi empresa y me llevó a la quiebra. Al parecer, después de echarme, Robert invirtió en secreto todo el dinero que me había robado en las empresas fantasma ilegales de David, pensando que podrían duplicar su dinero sucio de la noche a la mañana. Pero el mal siempre se destruye a sí mismo. David hizo lo que David hace mejor. Tomó el dinero y huyó, dejando a Robert con toda la culpa. Robert se quedó con una montaña de deudas y enfrentaba demandas de cientos de inversores furiosos. Fue arrestado por agentes federales cuando intentaba huir del país. El informe de noticias señaló que el gobierno había confiscado todos los bienes de Robert para pagar una restitución a las víctimas. La mansión, los autos importados, sus cuentas bancarias congeladas, todo había desaparecido. Ahora se enfrentaba a décadas en una prisión federal. Al ver el informe, no me alegré, pero tampoco sentí lástima por él. Me quedé sentada en silencio, dándome cuenta de la perfección con la que opera el karma. Su propia codicia lo empujó por un precipicio mucho más profundo que la bancarrota que yo había enfrentado. La caída de Robert tuvo un efecto dominó. Por medio de rumores, me enteré del destino de Margaret. La mujer obsesionada con el estatus que se burlaba de los pobres ya no tenía una mansión en la que vivir. Sin el dinero robado de su hijo para financiar su vida y con todos sus activos confiscados por los federales, fue desalojada. Se vio obligada a alquilar una habitación sórdida y ruinosa de un motel en las afueras de la ciudad. Vivía en la absoluta desgracia, rechazada por sus amigos del club de campo, quienes ahora fingían no conocerla. La boca que arrogantemente me dijo que durmiera en una estación de metro, ahora tenía que probar cuán brutal era la vida cuando el dinero la abandonaba. El destino de Eleanor fue igual de poético. Su arrogante y lujoso estilo de vida era enteramente una fachada sostenida por tarjetas de crédito al límite y préstamos dudosos. Había usado la casa de mi difunto padre como garantía para préstamos de usureros con el fin de mantener las apariencias. Cuando no pudo hacer frente a los enormes pagos de intereses, los acreedores aparecieron y ejecutaron violentamente la propiedad. Perdió la casa que luchó tan ferozmente por mantener esa noche. La mujer que me cerró la puerta en la cara ahora no tenía puertas que se le abrieran. La rueda del destino había completado su círculo. Sin que yo tuviera que ensuciarme las manos o tramar una venganza maliciosa, todos cosecharon exactamente lo que sembraron. Unas semanas después de que se conociera la noticia, en una soleada tarde de fin de semana, llevé a mi abuelo a un mercado de agricultores al aire libre local para comprar unos retoños nuevos de árboles frutales. El clima era fresco y agradable. Después de terminar de comprar, caminamos por la acera hacia donde estaba estacionado mi auto. Mientras caminábamos, mis ojos se fijaron en un hombre sentado desplomado contra la pared de ladrillos de una tienda cerrada. Se veía miserable. Su ropa estaba sucia, rasgada y en capas para abrigarse. Su cabello era largo y enmarañado. Su piel estaba quemada por el sol y sus mejillas estaban hundidas por el hambre. Delante de él había un vaso de café de papel sucio que estaba usando para pedir monedas a los transeúntes. Me detuve en seco. Mi corazón dio un vuelco al reconocer la estructura ósea de la cara del hombre sucio. El vagabundo que se moría de hambre en la acera era el hombre que solía dormir en mi cama. Era Robert. Aparentemente, estaba en libertad, bajo fianza y en espera de juicio. No podía pagar un abogado
y no tenía familia dispuesta a acogerlo. Estaba vagando por las calles como un mendigo exactamente a donde había tratado de enviarme a mí. El abuelo notó que me detuve y siguió mi mirada. También reconoció al hombre y me miró con preocupación, pero yo solo le ofrecí a mi abuelo una sonrisa tranquilizadora. Caminé hacia un camión de comida estacionado a unos metros de distancia. Compré una hamburguesa doble con queso caliente, una porción grande de papas fritas y una taza de café humeante. Sosteniendo la comida caliente, caminé lentamente hacia el hombre sentado en el pavimento. Robert mantuvo la cabeza baja mientras una sombra caía sobre él. Cuando levantó la vista lentamente para ver quién estaba parado allí, sus ojos se abrieron como platos. Su boca se abrió levemente y empezó a temblar. Estaba atónito de verme. Miró mi ropa limpia y elegante y luego su propia inmundicia. Una vergüenza inmensa y aplastante irradiaba de sus ojos llorosos. Probablemente pensó que me acerqué para escupirle, maldecirlo y reírme de su miseria en público, tal como él me hizo a mí. Pero no estaba enojada. No quedaba rabia, venganza ni odio en mi corazón. Al mirarlo, ya no tenía el poder de lastimarme. Me agaché lentamente frente a él. Sin decir una sola palabra cruel, le entregué la bolsa de comida caliente y el café. Robert miró la comida con las manos temblando violentamente. Lágrimas de profundo arrepentimiento se derramaron sobre sus sucias mejillas. Comenzó a sollozar, el llanto patético y roto de un hombre que había perdido el mundo entero debido a su propia estupidez. ¿Por qué? Su voz era ronca y entrecortada. ¿Por qué me das de comer después de todo lo que te hice? Te deseché cuando estabas en quiebra. Traté de robarte tu dinero. Arruiné tu vida. Deberías estar maldiciéndome. Yo no me daría esto. Lo miré a los ojos con paz absoluta. Le di una pequeña sonrisa genuina, no una sonrisa de victoria. Porque me niego a convertirme en un monstruo como tú. Dije suave, simple y claramente. No te alimento porque todavía te amo. Y no lo hago porque olvidé lo que hiciste. Te alimento porque soy un ser humano con alma, algo que tú no tenías esa noche. Me puse de pie. Come. No te mueras de hambre en la calle, porque tu verdadero castigo apenas comienza. No miré hacia atrás. No esperé un agradecimiento. Y no me importaron sus fuertes sollozos resonando en el pavimento. Caminé de regreso hacia mi abuelo, quien me esperaba con una sonrisa orgullosa. Tomé la mano callosa de mi abuelo y nos alejamos, dejando a Robert a solas con un remordimiento que lo atormentaría por el resto de su vida. Esa noche, mientras conducía de regreso a nuestra hermosa casa, viendo el atardecer pintar el cielo en tonos brillantes de naranja, me di cuenta de algo profundo. Esa bancarrota y ese divorcio no fueron el final de mi vida. Fue la manera que tuvo Dios de filtrar a las personas que no merecían estar en ella. Perdí un frágil castillo de cristal construido sobre mentiras. Pero a cambio, encontré una familia real y una paz mental que no se podía comprar con todo el dinero del mundo. Con mi abuelo en el porche de nuestro nuevo hogar, encontré la verdadera felicidad. Las cicatrices del pasado habían sanado por completo, dejando tras de sí una lección que llevaría conmigo hasta el final de mi